Estamos en un lugar de la ciudad de Posadas en donde no hace tantos años había un importante asentamiento, vivían aquí un grupo muy importante de personas. Con el paso del tiempo, estos espacios fueron ganados por las obras de la costanera, pero todos recordarán seguramente aquellos antiguos asentamientos de la costa, los asentamientos ribereños. En todos estos espacios siempre han trabajado organizaciones sociales, vinculadas a diferentes tipos de iglesias o a partidos políticos, o simplemente voluntarios que intentan acercarse al fenómeno de la pobreza y colaborar con los pobladores de estos asentamientos emergentes. Por ahí el sujeto, digamos, social en el que se basa, digamos, la organización del MTE es el trabajador excluido, que es aquel trabajador o trabajadora que se ha quedado fuera del sistema laboral de empleo, digamos, que es un proceso que se viene dando hace unos cuantos años en Latinoamérica y en Argentina. Tuvo con su boom en el 2000-2001, donde un montón de gente se queda desocupada y no es que esa gente se va a su casa a sentarse a tomar mate, sino que tiene que inventarse un trabajo, digamos, tiene que inventarse una forma de sobrevivir. Entonces, un poco ese abordaje territorial en realidad va hacia las personas que ya están trabajando en algo, pero están excluidos del sistema. Y la idea del movimiento es simplemente fortalecer la organización, digamos, de esos compañeros y compañeras que están trabajando fuera del sistema para poder empezar a ganar aquellos derechos que el trabajador excluido o excluida no tiene, digamos. Entonces, un poco ese es el abordaje que intenta hacer la organización en territorio, el sujeto que busca, digamos, para formar parte de la organización. Siempre pensamos un caso, digamos, o ahí en la zona norte tenemos un caso emblemático que es relacionado con la producción forestal, que es el motosierrista, que era un trabajador rural, un peón rural, que además tenía muchos ayudantes en su trabajo. Con la tecnificación, digamos, de ese proceso, todos aquellos trabajadores se quedan sin empleo y bueno, tienen que pensar y empezar a inventarse de qué manera sobrevivir y mantener a sus familias y su entorno. Y ese trabajador excluido va en aumento permanentemente, digamos, por cuestiones del sistema, digamos, capitalista que excluye a las personas del trabajo. Y ese es el sujeto, digamos, de la economía popular y el sujeto que estos movimientos, digamos, buscan reivindicar y también organizar para garantizar derechos. El caso de Paticuá en El Dorado, que es un barrio en el kilómetro 1, para mí entre el año pasado y este año, en cuanto a servicios, fue un caso emblemático porque era objetivo luz y agua y ambos objetivos se cumplieron. Si bien todavía no están instaladas las redes domiciliarias, al menos la gente ya no está tomando agua de un charco que había ahí en el barrio, digamos. Así que ahí hubieron objetivos importantes, digamos, claros, que se cumplieron. Y sí, bueno, los procesos evaluativos se dan de manera bastante permanente porque las reuniones son mensuales entre la mayoría de los delegados y delegadas de las unidades productivas, que serían las unidades básicas más pequeñas, digamos, en cada lugar. Son mensuales, así que mensualmente vamos trazando nuestros objetivos, viendo qué dificultades tuvimos y trazando nuevos objetivos, así que es bastante dinámico en ese sentido. Después se dan instancias provinciales, que son 2 veces por año más o menos, donde se juntan todos los delegados y delegadas de la provincia y bueno, es permanente, digamos, el análisis de las situaciones, de los objetivos y las necesidades que van surgiendo también. Según datos del Censo de Población, Hogares y Vivienda de la República Argentina, existen 3,5 millones de personas que habitan en zonas rurales. El 20% de la población rural está concentrada en la región del NEA. De total, esa población alcanza el 15% en Corrientes y hasta el 26% en Misiones. La población residente en asentamientos informales aumentó en los últimos años. Según el relevamiento de asentamientos informales de la Fundación Techo en 2016, existen 3.826 asentamientos informales en los que residen aproximadamente 787.000 familias y 3.600.000 personas, el 9,3% de la población total del país. Las provincias de la región NEA
se destacan por ocupar las más altas posiciones relativas en el ranking con mayor cantidad de asentamientos precarios y familias que los habitan. Cuando hablamos de pobreza, sí, existen básicamente dos formas de medirla. Una que es por el método del ingreso, que es la medición oficial que realiza el INDEC, que básicamente es comparar el ingreso de una persona o de un hogar contra el valor de una canasta básica de servicios, bienes y servicios. ¿Sí? Entonces compara el ingreso contra el valor de esa canasta y ahí se determina si la persona o el hogar es pobre o no es pobre. ¿Sí? Y cuando hablamos, y esa es una medición parcial, digamos, porque solo contempla la dimensión del ingreso. Cuando hablamos de pobreza multidimensional es el otro enfoque que consiste en considerar además del ingreso otras dimensiones del bienestar de las personas que son relevantes también para determinar si una persona es pobre o no pobre. Por ejemplo, acceso a servicios varios, las capacidades de la persona, la autoestima, aborda más el bienestar de la persona. Existen antecedentes de investigación en ese tema, pero solo aplicados a asentamientos urbanos, ¿sí? Y se realizan en base a la encuesta permanente de hogares, que es la base de datos más utilizada a nivel nacional. Pero existen pocos antecedentes referidos a zonas rurales, porque la principal fuente de datos para estudiar este tema es la encuesta permanente de hogares, que es un relevamiento que hace el INDEC y lo hace solo en los principales aglomerados urbanos de las diferentes provincias de nuestro país. Al no abordar la parte rural, no se pueden estudiar esos temas, ¿sí? A veces se hacen aproximaciones a partir del Censo Nacional Agropecuario, pero como se lo realiza cada 10 años, digamos, es difícil la estimación de indicadores de pobreza en zonas rurales. Y la parte de asentamientos informales en zonas urbanas tampoco es muy estudiado. Hay algunos antecedentes en Argentina, pero no tanto como de asentamiento, como de zonas urbanas en general. Pero la verdad es que la beca lo que se propone es realizar estimaciones y utilizar indicadores de Alquiler-Foster, y para esos indicadores, como te digo, se va a medir multidimensionalmente la pobreza, ¿sí? Es decir, se van a identificar dimensiones, luego variables, y el objetivo es que sea un abordaje multidimensional interdisciplinario, el poder determinar las dimensiones, las variables y los ponderadores a partir de debates o reuniones con instituciones, investigadores, organizaciones civiles que estén trabajando en las zonas rurales y en asentamientos precarios e informales. ¿Sí? Entonces la idea es que el investigador no determine a priori o desde arriba las dimensiones y los ponderadores, sino que eso pueda salir de un consenso de la gente que trabaja, investiga o que vive en esas condiciones. Los indicadores de Alquiler-Foster lo que hacen es identificar dimensiones, si por ejemplo puede ser nivel de ingresos, características del hogar, nivel educativo, condiciones de salud, etc. ¿Sí? Dimensiones del bienestar de la persona. Luego elige variables a nivel de las dimensiones y determina umbrales. Entonces, por decir un ejemplo, si una persona satisface cierta cantidad alcanza cierto puntaje, por decirlo así, en las variables referidas a tal dimensión, se la considera pobre. Si los alcanza y si no los alcanza, se considera no pobre. La región del NEA y la del NOA son históricamente las regiones más pobres a nivel país, ¿sí? Históricamente. Entonces, la medición de la pobreza, como decía antes, se realiza a nivel de aglomerado urbano, sobre todo, o sea, son las zonas urbanas. Por ejemplo, para dimensionar a nivel de emisiones se mide solo en Posadas, en la zona urbana de Posadas, o sea que todo el resto del interior y las zonas rurales quedan afuera. Sí, según los especialistas en ruralidad y en asentamientos precarios informales, las características de los hogares y de las personas que viven en esos lugares son muy disímiles de las de los aglomerados urbanos. ¿Sí? Entonces, poder caracterizar, tener una buena idea de la magnitud, de la naturaleza y la intensidad de las privaciones que tienen las personas permite focalizar bien las políticas. Así que básicamente el aporte que haría este proyecto es poder conocer, dimensionar y entender bien cuáles son las características de los habitantes de esas zonas para poder diseñar adecuadamente las políticas públicas.